Buenas noches, mi nombre es Johan Alarcón Herrera, estudiante del programa de Administración de Empresas y estoy viendo pues el curso de Contratación Pública y Privada y estoy procediendo a hacer un video correspondiente a la tarea 4, donde estamos identificando y conceptualizando los tipos de contratación privada en nuestro país. Dentro de la contratación privada están los contratos nominados. Son aquellos contratos que poseen un nombre o una denominación y eso permite pues, relacionarlos y diferenciarlos. Eh, Entre los contratos nominados está el contrato de compraventas, el de arrendamientos, la fianza y el mandato. Entonces, cada contrato, pues como lo digo, tiene un conjunto de reglas y se han ido generando un acuerdo y estas reglas se deben aplicar o se deben cumplir de acuerdo a las necesidades que se vayan haciendo pues dentro del contrato. Dice cuáles son los contratos innominados. Los contratos innominados son aquellos que se hacen y que se estipulan pues unas reglas generales, pero estas reglas no figuran expresamente en la ley, pero que por tener elementos generales de cualquier tipo de contrato surte efecto entre las partes que allí lo suscriben. Si bien los contratos innominados no están surtidos por la ley, estos están regidos por la voluntad de las partes. Siguen los contratos comerciales. Son acuerdos escritos que se desarrollan en los ámbitos mercantiles y comerciales para construir relaciones formales entre personas naturales u jurídicas. Los contratos comerciales son acuerdos legales entre dos o más personas para pactar lineamientos y disposiciones sobre las relaciones mercantiles y comerciales. El contrato laboral. El contrato laboral también es denominado un contrato de trabajo por el cual una persona natural o jurídica, perdón, natural, se obliga a prestar un servicio a una persona natural o jurídica bajo la dependencia y subordinación mediante una remuneración. Entonces, para que esto exista, pues debe haber una actividad descrita de asignada al trabajador y el trabajador debe pues rendir una obediencia o una subordinación hacia el empleador para cumplir determinadas órdenes. O es entendido que estas órdenes que se le asignan al trabajador no pueden pues estar sujetas a afectar su dignidad o sus derechos. Hay unas consecuencias que produce también el incumplimiento de los contratos. Entonces, en el contrato existe pues algo pues de que el incumplimiento no sea por una de las partes, sino que también en ocasiones se puede dar por ambas. No en todos los casos el contrato lo incumple una sola persona, también lo pueden cumplir ambas partes. Entonces, mm, el contrato existe desde que una o varias personas conscientes eh, se sientan pues y pactan y en algunas ocasiones surgen los conflictos porque una de las partes abusa de su condición y se aprovecha para sobrepasarse en lo establecido dentro del contrato. Este tipo de acontecimiento causa daños psicológicos y económicos a la otra parte. Entonces la otra parte, ¿qué procede a hacer? Procede a evaluar las, las responsabilidades que la parte que afectó tiene y de ahí procede pues a realizar sus respectivas reclamaciones. Entonces en ese orden de ideas, una de las principales consecuencias al incumplir un contrato privado, el acreedor podrá exigir el incumplimiento forzoso o una indemnización por daños y perjuicios ocasionados. El contrato puede ser incumplido por una de las partes, como lo digo ahora, o por ambas. Y una vez esto sucede, cuando se incumplen ambas partes, ambas deben buscar una solución para solucionar, pues, valga la redundancia, de la mejor manera los problemas causados por el incumplimiento. En la contratación privada también hay unos principios que se deben aplicar o hay unos principios que, digamos, se aplican cuando pasa lo anterior, digamos, hay unos incumplimientos. Está el principio del abuso del derecho. En el abuso del derecho, entonces, en la celebración de un contrato, ya sea civil o comercial, nacen en las partes contratantes una serie de obligaciones y unos derechos que se deben aplicar sujeto a ciertas normas y principios de la ley colombiana con el fin de garantizar el buen ejercicio de las prerrogativas.
Las cláusulas abusivas son entendidas como aquellas previsiones particulares que rompen el equilibrio justo de las relaciones privadas y que en su efecto la ineficacia del pleno derecho. Dice el principio de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad privada es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer sus intereses eh, con efecto vinculante y por tanto para crear derechos y obligaciones con los límites generales del orden público y las buenas costumbres. Sigue el principio de la buena fe. Es el principio general del derecho y consiste en el estado mental de honradez y convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o a la rectitud o la conducta. La buena fe hace referencia al estado mental de la persona que o ejercita un derecho o cumple un deber, lo que se cree que está actuando de una forma adecuada. En nuestro país, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes o de algún vicio. El principio de la consensualidad. Este principio hace referencia, entre otras cosas, que es válido y obligatorio todo contrato si las partes han dado su consentimiento de forma voluntaria. Es decir, digamos, si se pacta dentro de un contrato una serie de obligaciones y si alguna de las partes pues firmó de forma obligada, aquí se le aplica pues digamos este principio de la consensualidad. Venga, yo no estoy obligado a cumplirlo, pues es que me hicieron firmar a la brava. Pues ahí se puede aplicar este principio. Dice el principio de la costumbre. Es el conjunto de prácticas realizadas por comerciantes de un sector uniforme, reiterada y pública, que al ser certificada facilita el reconocimiento como una fuente de derecho comercial. La costumbre es el principio que rige los contratos cuando no existe la ley o cuando ya existiendo, esta es invocada para solucionar o para tratar. Es decir, cuando se añaden vacíos legales, es allí donde la costumbre se constituye como un principio rector en materia contractual. Enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa, pues este principio se configura en todos aquellos eventos en los que se acreciente el patrimonio de una persona a expensas del detrimento de la otra, sin que se pueda justificar el desplazamiento patrimonial. Es decir, todos tienen, digamos, aportan un capital y entonces el otro le quita al otro y el que le quita, pues, lo hace, pues, digamos, sin una justa, sin justificar, pues digamos, por qué lo hizo. Entonces aquí se aplica también el enriquecimiento sin causa. Entonces en ese sentido, la configuración del enriquecimiento sin causa presupone la existencia de dos patrimonios diferentes, en que uno se empobrece y que otro se enriquece a costa del que se empobrece. El error común. Este principio tiene como objetivo proteger al que no ha cometido ninguna culpa. Por lo tanto, el fin de este principio es proteger a terceros de buena fe, al conocerse los efectos relevantes a una apariencia del derecho de la cual se ha derivado un error invencible y ha hecho ceder ante la realidad jurídica. Dice también en la contratación la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión eh, no encuentra la aplicación de contratos aleatorios, por naturaleza misma de estos, en donde la imprevisibilidad marca la prestación de una de las partes, se constituye en elemento distintivo del contrato. La teoría de la imprevisión se presenta cuando hay situaciones extraordinarias o ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato, alteran la parte financiera y de la misma forma normal grave sin dar posibilidad a la ejecución, digamos, al contrato. Muchísimas gracias y una feliz noche.